son los sueños? ¿Son manifestaciones, recuerdos, deseos o mensajes importantes del inconsciente? ¿Dónde se producen los sueños? ¿En los circuitos del cerebro o en algún compartimento oculto de nuestro ser? ¿Por qué soñamos? ¿Para ordenar los pensamientos? ¿Para resolver problemas que no han sido formulados? ¿O para descubrir verdades esenciales sobre nosotros mismos? Todas estas preguntas han fascinado a la gente durante siglos. ¿Alucinaciones o un reencuentro con nuestra esencia? ¿Fantasía o realidad? ¿En qué parte de nuestro cerebro se esconden las pesadillas? ¿Dónde estaban antes de soñarlas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Estamos arrancando Periodistas y, bueno, el tema, ya veías, tiene que ver con el dormir, con el soñar. ¿A dónde vamos? En realidad es la pregunta que nos hacemos cuando dormimos. Bueno, tengo mucha curiosidad por escuchar a todos los invitados que tenemos y que respondan algunas de las preguntas que se nos vienen a la cabeza al momento de hablar de sueño y de dormir, ¿no? ¿Qué pasa con los sueños premonitorios, con los sueños recurrentes, con las pesadillas, con el insomnio, con el sonambulismo también? ¿Viajamos cuando dormimos? ¿Hacemos viajes astrales? ¿Qué es un viaje astral? ¿Cuál es el significado de los sueños? ¿Qué quiere decir soñar con determinada cosa, determinada cantidad de veces? No acordarse los sueños. ¿Por qué muchas veces no nos acordamos? Mucha gente dice, no, yo no sueño. Bueno, parece que eso es imposible. Parece que siempre soñamos. Bueno, de esto nos vamos a estar ocupando esta noche. Y como nos vamos a ocupar de sueños, en realidad era casi obvio que teníamos que ponerte algo vinculado al surrealismo, ¿no? Entonces, viste que estamos arrancando siempre con pinturas. Bueno, encontramos a este señor, Rob Gonsalves, que estamos viendo. No sé si lo podemos poner como más a pleno todo esto que estamos mostrando, porque es una genialidad lo que pinta este señor. Es realismo mágico. Rob Gonsalves nació en Toronto, Canadá, en 1959, obviamente bajo la influencia de Dalí. La obviedad era poner a Dalí, dijimos, vamos a tratar de ser un poquito menos obvios, y encontramos... ¿Por qué? Porque el realismo mágico, el surrealismo, tiene que ver todo esto con una... Parece que tiene que ver con los sueños directamente, ¿no? Y construyen un universo onírico. Lo onírico está vinculado a los sueños. Y parece que todo esto es muy parecido al soñar. Son increíbles las pinturas. Hay que detenerse un poco, parar un poco y disfrutarlas. Rob Gonsalves, nuestro pintor invitado del día. Bueno, antes de meternos de lleno con el tema, el informe que te vamos a presentar vinculado al dormir y al soñar, quiero presentarte a los invitados que ya están acá con nosotros. Los saludo y vamos directo al informe central de este tema que vamos a estar debatiendo hoy. A ver, tengo un lío con los nombres porque son muchos. Vamos a empezar con las damas como corresponde, me voy a dar vuelta. Rosana Prenat. Así hola, es. ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Oniróloga. Oniróloga. Está bien, se dice Sí. así, es eso, y está Es vinculado así. a los sueños, obviamente. Vinculado absolutamente a los sueños. Perfecto. Tenemos otra mujer invitada, Gloria Gitarov. Bien, psicoanalista. Psicoanalista. Gracias por venir. Del otro lado, ahora me doy vuelta y lo tenemos a Jorge Jiménez, psicólogo, y acá me escribieron chamán urbano. Es la transferencia que hizo quien escribió la rutina, digamos, que puso chamán urbano. Y Alejandro Parra, psicólogo, y me escribieron parapsicólogo, que también será la transferencia que hizo quien escribió la rutina, como me explicó el señor. Bueno, con ellos vamos a estar hablando después de ver este material que tiene que ver con la pregunta con la que arrancamos, ¿no? De acá partimos, de este cuestionamiento que nos hicimos, y es, ¿a dónde vamos cuando dormimos? Son los sueños. Son manifestaciones, recuerdos, deseos o mensajes importantes del inconsciente.
¿Dónde se producen los sueños? ¿En los circuitos del cerebro o en algún compartimento oculto de nuestro ser? ¿Por qué soñamos? ¿Para ordenar los pensamientos? ¿Para resolver problemas que no han sido formulados? ¿O para descubrir verdades esenciales sobre nosotros mismos? Todas estas preguntas han fascinado a la gente durante siglos. Sabemos intuitivamente que nuestros sueños tienen algún sentido. A todos nos fascinan los sueños. Dormir no solo sirve como descanso, es esencial para la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Dormir menos de 7 horas puede traer problemas para el organismo y el cerebro. Cuando uno no duerme lo suficiente, el cerebro lo duerme a uno. E incluso si la vida está en peligro, si uno no durmió y el cerebro necesita dormir, este lo dormirá. Los sueños tienen una gran carga simbólica. El hombre siempre sintió curiosidad por estas imágenes que se proyectan en su mente. Para los tibetanos, nuestra alma realiza un viaje astral mientras dormimos. En la Biblia, los sueños muchas veces fueron tomados como proféticos. Recién en el siglo XIX se abordó el tema desde un punto de vista científico. Según Sigmund Freud, en los sueños realizamos nuestros deseos reprimidos y a través de su análisis podemos llegar al inconsciente del ser humano. What Freud did was to build a whole system of interpretation aimed at exposing the real meaning for an act that seemed to have no meaning at all. Something that seemed to come just from our bodies, just out of habit, something that we didn't pay attention to. Freud found in that the key to what we might really be desiring. Se cree que nuestro cerebro revisa mucha información al azar, archiva las cosas importantes y descarta las que no lo son. Sean agradables, pesadillas o imágenes recurrentes, los sueños son vitales para la salud. Al despertar, nos sentimos más aliviados y fuertes para afrontar cada día. En nuestra cabeza hay más actividad cerebral cuando dormimos que cuando estamos despiertos. Quizás lo más importante que hacemos con los recuerdos es no almacenarlos tal y como sucedieron, sino descomponerlos y averiguar la importancia de lo sucedido y cómo se relaciona con todo lo que haya ocurrido en el pasado. Descubrir lo que eso significa para el futuro y aprender cómo usar esa información. Pero, ¿cuántos tipos de sueños hay? La lista es infinita y hay tantos sueños como habitantes de este universo. ¿Qué secreto se esconde detrás de un sueño recurrente? ¿De dónde llegan los sueños premonitorios? Cuando compartes un sueño con alguien, le cuentas cierta información sobre ti que no te has inventado. Por lo tanto, es fiable y puede revelar algo interesante sobre ti. Hay quienes dicen que el sueño es un estado alterado de conciencia, un lugar al que se accede abriendo esas puertas que acceden a nuestro interior. Alucinaciones o un reencuentro con nuestra esencia. Fantasía o realidad. La naturaleza de las pesadillas es que contienen sucesos amenazadores simulados. Y nos obligan a experimentarlos para que al despertar, cuando nos encontremos con amenazas similares o distintas, estemos más preparados para superarlas. ¿En qué parte de nuestro cerebro se esconden las pesadillas? ¿Dónde estaban antes de soñarlas?
Bueno, muy interesante todas las preguntas que se plantean en el informe y muy interesante que se plantea también que cuando contamos los sueños nos exponemos, ¿no?, ante el otro, cuando contamos lo que soñamos, casi sin darnos cuenta. Bueno, vamos a empezar de a poco y vamos a ir contando qué es soñar, qué es el sueño. El sueño es el mensaje del inconsciente, en realidad. Cuando se duerme el consciente, cuando dormimos, nuestro consciente se duerme y empieza a funcionar nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente empieza a revelarnos cosas que tenemos que mejorar, conflictos, qué está bien, qué está mal. O sea, nos va enviando los mensajes de temas que no podemos resolver o que tenemos que solucionar o que están bien incluso. O sea, no siempre el sueño es para decirnos que estamos mal, sino a veces es porque estamos por buen camino. ¿Por qué decimos que nos exponemos cuando contamos un sueño? Y porque son mensajes del alma, entonces desnudamos nuestra alma cada vez que contamos un sueño. Contar un sueño es como contarlo hasta lo que nosotros a veces no queremos ver de nosotros mismos. Cuando alguien sabe interpretar un sueño y uno cuenta un sueño, la persona se está dando cuenta de qué está pasando adentro de nosotros mismos. Entonces es desnudar nuestra alma. ¿Qué es soñar, Gloria? Mira, soñar es una locura normal, que se produce todas las noches en gran cantidad, que se recuerda poco. Coincido que es mensaje del inconsciente, pero no es un mensaje que se pueda leer hablo desde el psicoanálisis, ¿verdad? Tampoco creo que nos expongamos tanto cuando contamos un sueño, porque el sueño es cifrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el sueño no se presenta como podemos leer una novela, sino que se presenta disfrazado, disfrazado para nosotros y disfrazado para los otros también. De acuerdo a Freud, lo que hace falta para poder interpretar un sueño es que el psicoanalista o la persona que lo interpreta tenga conocimiento de cómo se forma un sueño y que la persona que lo cuente asocie libremente. Es decir, va a ser la persona la que va a dar la clave, siempre desde la teoría psicoanalítica. Claro. Rosana, ¿siempre soñamos? Siempre soñamos. Es una necesidad fisiológica soñar, porque se libera energía psíquica. Si no soñáramos, nos volveríamos locos. ¿Y por qué no se recuerdan a veces los sueños? Y muchas veces no se recuerdan los sueños porque vivimos pensando en lo material, en lo cotidiano, en la lucha diaria, en lo de afuera. Entonces vamos cerrando la puerta de nuestro interior, entonces cortamos esa comunicación del alma con nosotros. Al cortar la comunicación del alma, dejan de revelarse los sueños, pero no nos acordamos, lo que no quiere decir que no soñemos. Claro, hay mucha gente que siempre dice, no, yo no sueño, no sueño, y en realidad sí está soñando, lo que pasa es que no se acuerda. No se acuerda. Con respecto a las diferencias que podemos llegar a tener, lógicamente, nosotros en el Centro de Estudios Onirológicos nos basamos en todo lo que es la psicología junguiana, que habla de arquetipos, de símbolos. Entonces, entendiendo los arquetipos y los símbolos de los sueños, vamos entendiendo los mensajes como símbolos específicos de las personas, que por lo general en todas, o sea, no por lo general, no, en todas son los mismos símbolos. Lo que pasa es que, bueno, van cambiando según la serie onírica o según lo que le vaya pasando a cada persona en determinadas circunstancias. Ahora, pero Gloria, ¿coincide en que si no soñáramos nos volveríamos locos? La verdad que no sé si nos volveríamos locos, pero lo concreto es que no podemos no soñar. Es imposible. Claro, forma parte de nuestra naturaleza el sueño. El dormir forma parte de una necesidad y el soñar de nuestra naturaleza. Fíjate que los seres humanos somos los únicos que soñamos, con dos excepciones rarísimas. Uno es el oso hormiguero y el otro es Yo pensaba que el perro soñaba.
Yo, no sé, de verlo a veces durmiendo no sé, y moviéndose. No pude hablar con pensaba ninguno. yo pensaba que no estaba lo soñando. Cuenta, Claro. no lo cuenta. Pero Sueña, pero digamos, probablemente lo que tiene son imágenes, pero no porque Claro. porque viste que se agita Sí, y demás. sí, se pero, sobresalta, pero no sueña. ahora parece. habría que aprender el idioma perruno para... pregunto, ¿uno puede soñar su muerte y morir en el sueño y seguir soñando, o en el momento que sueña su propia muerte se despierta? No. ¿Podés soñarte Podés muerto? soñar tu muerte y seguir soñando. Es importantísimo el sueño de la muerte. Importantísimo. ¿Por qué? A ver, ¿se quiere sumar? Ya lo sumamos. Y porque cuando uno sueña con la muerte o con que uno muere, Sí. hay un proceso de renacimiento también. Equivale a que mueren un montón de cosas. O sea que es algo bueno soñar Es que uno muy se bueno muere. soñar nuestra propia muerte. Claro que es bueno. Sabes que en realidad uno interpreta siempre lo contrario. Si uno Sí, sueña que se muere, se sí. levanta asustado. Sí, como pero diciendo, y lógico, porque por el típico miedo a la muerte. Pero en realidad es muy importante soñar con la muerte. Vamos a sumar a Jorge, que estaba ahí, que ya quería acotar algo. No sé si era sobre esto, sobre... Está muy interesante lo que ellas dijeron, ¿no es cierto? Porque por más que pertenecen evidentemente a áreas distintas, se acoplan perfectamente. A ver, ¿en qué? Y yo mientras las escuchaba, la psicoanalista, me acordaba de que hay un relato del sueño, por más que uno no lo cuente a otra persona, hay un relato. Entonces acá hay una articulación con el lenguaje muy clara. Ajá. Una cuestión importante porque uno puede pensar lo que no tiene una palabra para uno. En los sueños muchas veces aparecen cosas que uno no sabría cómo describirlas. ¿Y eso qué quiere decir? Y que puede haber formas de comprensión que estén por fuera del lenguaje. Entonces ahí vamos a la cuestión de la utilidad que pueden tener vivenciar estados modificados de conciencia, ¿no es cierto? Y el sueño, desde ese punto de vista, se nos ocurre como el estado modificado de conciencia de más fácil acceso, sin recurrir a algún tipo de metodología más específica o inducirlo de alguna manera, ¿me explico? Más o menos. La alteración de la conciencia. Es decir, el sueño es como el estado de conciencia alterada que podemos experimentar normalmente todos. Ajá. Y una tercera cuestión muy interesante que me hizo acordar Roxana lo que decía, es que las culturas como los Zenoi, los tibetanos, los Shuar, las culturas que le dan mucha importancia a la cuestión onírica, hay toda una transmisión generacional acerca de la construcción del relato a la mañana, ¿no? Los padres le preguntan a los hijos, ¿qué soñaron? ¿Qué soñaste? ¿Cómo lo soñaste? ¿No es cierto? Y eso es una cuestión sumamente interesante porque así nosotros como en la vigilia tenemos una continuidad en la agenda. Si uno anota lo que sueña, va a notar que hay una continuidad noche a noche de lo que ocurre. ¿De los sueños? ¿Tienen continuidad? Sí, hay toda una serie onírica. Dentro del sueño. Y vos decís que es muy importante en la educación de nuestros hijos onírica, acostumbrarlo a que anoten los sueños. Y a que lo cuente. Y a que lo cuenten. Los indios yopis, discúlpame, los indios yopis es el día de hoy, que su cultura de comunidad se maneja en base a los sueños de toda la tribu. O sea, se levantan, cuentan los sueños y si algún chico se peleó en sueños con otro chico, es posible que le digan, bueno, tenés que ir a disculparte porque en el sueño vos te peleaste. Entonces está toda y se manejan maravilloso y tienen una convivencia espectacular. Si yo te pregunto, ¿esto es un sueño? ¿Vos qué respondés? Que no. Es la vigilia, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo sabés que es la vigilia? Y bueno, porque pasan cosas distintas al sueño. Ahora, bueno, igual hay sueños que, hay sueños que son muy reales y que uno, hasta estando dentro del sueño, duda de si estás soñando. Lúcido. Sí, hay sueños de ese tipo. Sí. No son los de todos los días, o en realidad son los de todos los días, pero hay veces que uno está más perceptivo y se da cuenta de algo más. Son los de todos los días como base, si se desarrolla ese despertar de la conciencia de que uno está soñando. Entonces hay un desarrollo adentro del sueño. Puede pasar también que uno esté durmiendo, está soñando, se despertó y estaba soñando lo que le gusta
y puede continuar con ese sueño, se puede volver a dormir y decir, bueno, ahora sigo con esto voluntariamente. Es un entrenamiento. Puede pasar. Se puede, lo que pasa es que también hay que ver los mensajes profundos que quiera, o sea, claro, que necesites sí, en realidad solo porque a lo mejor está bueno y decís, bueno, qué lindo, estaba en la playa de vacaciones y quiero seguir ahí un rato más. Está bueno, seguir en la playa de vacaciones. También es muy buen sueño. Vamos a sumarlo a Alejandro sobre esto que venís escuchando. Lo de la continuidad de los sueños, lo de esto que venía diciendo Jorge, de tener que hablar a la mañana de lo que soñamos. ¿Es muy importante que aprendamos a hacer esto? No solamente es importante, es trascendente, porque en realidad es más que importante. El sueño representa un valor que desde hace no más de 113 años, o sea, desde la obra de Sigmund Freud, se ha psicologizado. Antiguamente el sueño formaba parte del mito, la leyenda, y todavía se sigue pensando que el sueño sirve para ganar la quiniela o la ruleta. De modo que en realidad vivimos en una cultura que ha menospreciado el valor del sueño en términos de, servir como una verdadera herramienta terapéutica. Convengamos que los seres humanos estamos divididos en dos grandes grupos, ¿no? Lo que llamamos soñadores activos y soñadores no activos. ¿Eso qué quiere decir? O soñadores pasivos y activos. El soñador pasivo es aquel que estadísticamente tiende a soñar o recordar, mejor dicho, un sueño en torno a 1 a 3 sueños por mes aproximadamente, y el soñador activo es el que sueña aproximadamente entre 3 veces por semana a 5 veces al mes aproximadamente. Vos estás hablando de quién se acuerda. ¿Quién recuerda el sueño? ¿Quién recuerda? Sí. Recordemos por un lado que fisiológicamente hablando el sueño corresponde a una fase, una etapa. Claro, no estamos soñando toda la noche. Claro, que es el ciclo circadiano. En el que las 8 horas en las que dormimos atravesamos 2 fases, la fase REM y la fase no REM. La fase REM es la fase del movimiento rápido ocular. Sí. Y de ahí que, de hecho, los mamíferos, los bebés, perros, hace un rato mencionamos esto, y los seres humanos, todos los animales de sangre caliente soñamos, ¿sí? Y el sueño es una actividad fisiológica normal. Y los teóricos al respecto se dividen en 2 grandes grupos. Aquellos que piensan que el sueño es una actividad mediante la cual los recuerdos se acomodan en la memoria de alguna manera y lo que se dispara son fragmentos o imágenes muy similares a las diapositivas, ¿sí? Aleatorias a veces. Y otros teóricos que sostienen que los sueños no tienen ningún significado y que son simplemente fenómenos espurios. Porque a veces hablamos cuando soñamos, a veces no hablamos, hay gente que habla más, hay gente que habla menos. Eso es la somnolalia. La somnolalia tiene varias formas, ¿no? Pero en realidad no está totalmente vinculada a... En realidad se puede considerar como un trastorno del sueño, una parasomnia o simplemente un fenómeno que, digamos, no está... no tiene correlato con el recordar sueños. Lo que sí es interesante y sobre todo todavía no está totalmente claro es por qué realmente algunas personas tienen mayor frecuencia de sueños que otras y por qué algunas personas pasan varios años de su vida sin soñar o bien teniendo sueños recurrentes, que es un tipo especial. Quiero hacer un punto en recurrentes. Vamos a mostrar un informe sobre sueños recurrentes, volvemos y hablamos sobre qué pasa con ellos. Ya sabemos que los sueños tienen mensajes y que de nosotros depende saber interpretarlos. Quizás lo más importante que hacemos con los recuerdos es no almacenarlos tal y como sucedieron, sino descomponerlos y averiguar la importancia de lo sucedido y cómo se relaciona con todo lo que haya ocurrido en el pasado. Descubrir lo que eso significa para el futuro y aprender cómo usar esa información. Pero, ¿qué pasa cuando ignoramos el mensaje de los sueños? ¿Cuál es la condena de la que podemos ser víctimas? Los sueños recurrentes son aquellos que se repiten, que vuelven noche tras noche sobre el mismo tema. Puede haber sueños recurrentes positivos, pero por lo general se trata de pesadillas. Según los especialistas, se dan porque el conflicto que se plasma en este sueño permanece sin resolver o directamente se ignora.
Bueno, vos justo mencionabas el tema de sueños recurrentes y lo presentábamos de esta manera. ¿Por qué hay sueños que se repiten? Bueno, el sueño recurrente por lo general está interpretado como aquel sueño que atraviesa varias etapas. Uno puede ser, por ejemplo, el sueño recurrente en la niñez, luego otros periodos de sueño recurrente en donde el sueño se caracteriza por imágenes oníricas o sensaciones a veces, en las cuales la misma imagen se presenta en forma repetida a lo largo de una semana o de un mes, y por lo general el sueño recurrente tiene como característica mostrar algún tipo de mensaje latente, ¿sí?, que requiere ser, interpretado de alguna manera. Estos sueños recurrentes pueden ser, como bien decía el informe, negativos o positivos. Pueden ser, más que negativos, intrigantes. O sea, la sensación típica, el sueño típico de, por ejemplo, ser perseguido y cuando está uno a punto de ser atrapado se despierta, o caer de un pozo, o la caída de dientes, que son más bien los llamados sueños típicos, ¿no? Eso te iba a hablar de los típicos porque el volar, sí, todos soñamos. Es un sueño típico. Es un sueño típico y también, no sé si recurrente, pero muchas veces en la vida soñamos que volamos. Sí, pero el sueño recurrente tiene otra característica, que aparece durante un periodo de tiempo en el cual el soñador, durante una semana, por ejemplo, incluso hasta todas las noches, suele soñar repetidamente la misma escena o escenas que incluso el mismo soñador reconoce como la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, pero siempre ese sueño tiene un eje central que es la angustia o la sensación de ser perseguido o de ser atrapado, o que hay una figura central de ese sueño que se repite recurrentemente. Y ese es un sueño que en general... ¿Qué significa soñar con volar? Porque todos, los típicos, ¿no? De los típicos tenemos que hablar. Y puede ser que después de un sueño recurrente de persecución, que no le damos importancia y sueñan que nos persiguen y que corremos y nos persiguen y corremos, y es posible que aparezca un sueño de vuelo. ¿Por qué? Porque el soñar que te persiguen y que corres es que estás escapándote de resolver algo. Ejemplo, o ¿no sea, es cierto? si te están persiguiendo es porque hay algo que no estás queriendo resolver. Estás escapándote de resolver algo. O sea, un ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, uno se escapa, hasta tiende a evadirse de ese problema. Cuando aparece la evasión, aparece el sueño de vuelo. Uno se está evadiendo, está volando. No quiere resolver, no quiere saber qué pasa, entonces vuela. Convengamos que el sueño de vuelo es el opuesto al sueño de caída. Claro. Si bien el sueño de vuelo caída todos hemos soñado que estar desnudo. Si bien el vuelo representa la libertad, la ambición, muchas veces el sueño de caída representa la depresión, y es el que aparece frecuentemente, estadísticamente, en los depresivos, ¿no? El sueño de caída, la oscuridad, bueno, este es un sueño recurrente en depresivos, decís, el de la caída. Personas con propensidad a la depresión o los melancólicos. Claro. Melancólicos, ¿qué decías? Para nosotros el sueño de caída es importante porque es como que se cae adentro de uno mismo, como que empieza uno a meterse adentro y de allí comenzar el trabajo interior. Bueno, lo que pasa es que si no es diferente la... Pero lo que pasa es que si no haces ese trabajo interior puedes terminar en una depresión, quizá. Sí, o vivir evadido de tu interior toda la vida. Claro. O sea... Por lo general, cuando uno quiere empezar a saber qué pasa dentro de uno quiere saber qué pasa dentro de uno cuando quiere tener un camino interior, un camino espiritual, encontrarse uno mismo. Si uno no experimenta esa necesidad, no vas a ponerte a anotar los sueños para saber qué te pasa, ¿no es cierto? Entonces, si empezás a anotar los sueños, si empezás a querer saber qué te pasa, hay un proceso interior. Sabemos todos que hay una cuestión de tiempo, ¿no? Con el tema que uno se levanta a la mañana con tan poco tiempo... Y hay que tomar no te sentás, no te sentás a escribir grabalo, mientras vas en el auto poné y grabalos, entonces porque es muy importante el ejercicio de anotar o tener registrados Decíamos los sueños típicos, ¿no? Decíamos, bueno, el volar, el caer al vacío, los dientes. ¿Qué significan? El tema de soñar que se te caen los dientes o que tenés problemas con la dentadura. Tiene que ver con la agresividad, ¿no? Básicamente, pero... Por eso te contenido. Dije el relato. Contenido. Un sueño es algo tan peculiar, algo tan individual, tan subjetivo. Pueden sacar las cosas de contexto. Es lo que la persona relata. Si no le pedimos la asociación... Un error muy frecuente en muchas personas que dicen o convierten el sueño en un oráculo, es, por ejemplo, decir, soñaste con zapatos, vas a recibir visitas, soñaste con pelo, significa tal cosa. Bueno, eso es lo que nos encanta, porque es como el manual, ¿no? Tener el manual en casa y decir, bueno, de hecho, hay soñé con tal cosa que me va a pasar en el día. Exactamente, de hecho hay diccionarios literalmente que muestran esa visión del sueño. En realidad es un gran error, en parte.
porque en realidad, más que un diccionario de sueños, es mucho más interesante consultar diccionarios de símbolos. Me refiero a esto. Seguramente entre los cuatro vamos a encontrar momentos en donde discrepemos en cuanto a lo que ese símbolo significa. Pero hay un tema muy interesante, en el que en realidad básicamente el sueño representa imágenes en las que aparecen como flashes y uno en una etapa preconsciente ordena ese sueño de una manera muy personal y subjetiva. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Supongamos una persona que sueña 4 o 5 cosas: un bote, la casa de la infancia, un camino, mamá y un murciélago. Alguien podría, y yo te convierto en 2 minutos en un intérprete de sueños. Por ejemplo, yo vengo y te digo, mira, yo soñé que yo salía de la casa de mi infancia, pero tenía mi edad actual, cosa que ocurre frecuentemente en los sueños, iba por un camino y de repente quería pescar, voy al bote, pesco y sale del agua un enorme murciélago con la cara de mi mamá que viene y me persigue, ¿sí? O sea, la mamá era un murciélago. Un sueño típicamente... Un psicoanálisis se junta en un festival con eso. Sí, un psicoanalista se hace un festival, un guiso con claro. eso. Perfecto. Ahora vamos al otro ejemplo. Yo te cuento otro relato de sueño. Sí. Digo, yo estoy en un barco o en un bote, por ejemplo, en un lago, y de repente miles y miles de murciélagos comienzan a perseguirme. Entonces yo voy corriendo hacia la casa de mi infancia, viene mamá y me abraza. Claro, ya es... O sea, fíjate que con las mismas imágenes es construimos otro sueño, subjetivamente... Y va a ser otra interpretación. Exactamente, tal cual. Entonces, interpretar mamá, el murciélago, el bote, el lago... Todo igual. Puede tener, es multívoco, o sea, Acá, puede tener diferentes interpretaciones. Gloria coincide con esto que está diciendo. Mira, yo quería agregar algo, si me permitís, con respecto a los sueños recurrentes. Sí. Que es un estilo de sueños recurrentes que se da con las neurosis traumáticas. ¿Qué son las neurosis traumáticas? Cuando vos tenés un accidente tan grave, pero tan grave, de cualquier índole, que no lo podés asimilar. Entonces hay una etapa primera donde quedás anonadado. Bueno, pasa con las muertes de personas muy queridas, ¿no? Cuando a uno se le muere alguien muy cercano. Pero tiene que ser algo repentino, ¿no? Algo no esperado. Entonces la primera es como una parálisis. Se ha visto en catástrofes que la gente se pierde y anda por las calles, no sabe cómo se llama y demás. Después que puede asimilar esto que ha sido catastrófico, aparecen los sueños. Y se repite constantemente el accidente o lo que fuere. Y esto, aunque parezca doloroso, es curativo. ¿Por qué? Porque permite que ese recuerdo, porque hay algo que es el factor tiempo para los recuerdos, se van como... Bueno, dicen también que cuando muere un ser querido, soñar es parte del duelo, ¿no? A veces sí, a veces no. Es como parte de... Entonces, en el caso de estas traumas, soñar implica desgastar más veces el recuerdo, porque el recuerdo se repite y se repite. Y es terapéutico. Es terapéutico. Y muchas veces la gente se angustia porque sueña y piensa que eso le hace peor. Claro. Y por eso te quería agregar esto porque me parecía importante. Hablando de esto, porque muchos que sueñan con estas cosas y con sueños recurrentes de a lo mejor alguna tragedia que les tocó vivir, sienten que son pesadillas, ¿no? Lo viven como una pesadilla. Yo quería mostrarles un informe que preparamos justamente sobre pesadillas. ¿En qué parte de nuestro cerebro se esconden las pesadillas? ¿Dónde estaban antes de soñarlas? Muchas veces tememos que se conviertan en realidad. Lo que no sabemos es que quizás lo sean. ¿Qué hay más real que algo que viene de nuestro inconsciente? Pero, ¿por qué el cerebro crea estos sueños perturbadores? La naturaleza de las pesadillas es que contienen sucesos amenazadores simulados. Y nos obligan a experimentarlos para que al despertar, cuando nos encontremos con amenazas similares o distintas, estemos más preparados para superarlas. Las pesadillas son una respuesta a represiones y traumas. Los niños tiemblan ante fantasmas y monstruos, pero los adultos tienen otros miedos. Llegar tarde a un examen, aparecer desnudos en público, no poder moverse. Estos sueños nacen de la falta de seguridad y solo tienen el propósito de fortalecernos. Si no fuera por las pesadillas, tal vez la humanidad hoy en día no existiría.
Lo importante es entrenarse y obtener todos los beneficios posibles, aunque durante la vigilia no sepamos que hemos entrenado toda la noche. Más allá de la utilidad que puedan tener las pesadillas, a nadie le gusta tenerlas. ¿Cómo podemos evitarlas? No comer demasiado a la noche. Debemos además esperar unas 2 horas para acostarnos. Hay que hacer bien la digestión. No dormir con las manos entrecruzadas sobre el pecho. Nos provoca una sensación de incomodidad y pesadez. Beber infusiones relajantes. Los tés de manzanilla y valeriana ayudan a un buen sueño. Tener un amuleto contra las pesadillas. Pero si las pesadillas tienen sus mensajes, y según los especialistas, son un mecanismo que el cerebro crea para que enfrentemos nuestros problemas, ¿para qué combatirlos? Bueno, la pregunta es ¿dónde estaban las pesadillas antes de soñarlas? ¿Y por qué tenemos pesadillas? Y adentro nuestro están. Cuando nosotros iniciamos el camino de los sueños, el camino es hacia adentro de nosotros y tenemos que transitar todo nuestro infierno interior, morir, renacer a algo, o sea, habiéndonos purificado, ¿no es cierto? Es como la muerte y la resurrección. ¿La pesadilla está vinculada a miedos o a partes oscuras nuestras? Y a partes oscuras, y los miedos también están dentro de nuestras partes oscuras, cosas que tenemos que ir superando, que ir enfrentando, a conocernos a nosotros. En definitiva, son nuestros monstruos, son nuestros, están ahí adentro, tenemos que domesticarlos. Entonces, o sea, si la pesadilla nos persigue y es muy fuerte, y bueno, tenemos que ver qué cosas nuestras son las que están provocando dentro de nosotros tremenda oscuridad. ¿Para qué sirven las pesadillas? Digo, más allá para esto puntual que decía que pueden ser recurrentes en caso de una tragedia o un trauma. Mira, si pensamos que el sueño es el guardián del dormir, es decir, soñamos para no despertarnos. ¿Y qué soñamos? Con las cosas, con los deseos inconscientes que consideramos prohibidos. Entonces, ¿cuándo aparece una pesadilla? Cuando el deseo puede más que la represión, y entonces se dice que el sueño fracasó. Entonces, tiene el mismo origen que el sueño, pero no es un sueño exitoso, podríamos decir, y nos despertamos. Eso iba a preguntar, ¿por qué en un momento, porque la pesadilla no empieza y termina, en un momento se interrumpe, o no? Sí, lo que pasa es que, a ver, es un problema incluso semántico, porque la palabra pesadilla proviene de algo que pesa, ¿sí? Sobre todo por la sensación de opresión en el pecho y la angustia, porque lo que se libera en la pesadilla es angustia. Y en ocasiones la característica patognomónica de la pesadilla es de que la pesadilla no tiene representación visual. Está bien, pero deberíamos entonces, por lo que vos decís, despertarnos mejor, sintiéndonos mejor después de tener una pesadilla, y no peor. Y no necesariamente, porque la pesadilla en realidad es una elaboración de una situación traumática probablemente, que no puede ser representada ni siquiera en forma visual. Hay casos muy graves, hay casos en que la gente tiene miedo de irse a dormir directamente, ¿o no? Claro, porque ahí hay otras cuestiones involucradas. En general, por ejemplo, uno puede ver en casos de mujeres abusadas, golpeadas, niños maltratados, o sea, accidentes, o sea, diversos tipos de situaciones traumáticas, que la pesadilla constituye como hay una suerte de pasaje entre la pesadilla al inicio y luego lo que llamamos sueño de angustia. La pesadilla sería esta forma de catartizar o expulsar de alguna manera esa angustia que el individuo experimenta como consecuencia del evento traumático, que se va liberando bajo la forma primero de pesadillas, angustias, despertares abruptos, llanto, etcétera. Luego esto comienza a tener representación visual bajo lo que llamamos sueño de angustia, o sea, hay imágenes simbolizadas, por supuesto, del agresor o de otras sensaciones cercanas. Y ciertamente, digamos, el sueño ahí tiene un componente altamente terapéutico, porque de hecho soñar ayuda a liberar tensión al individuo y puede tener varios tipos de representaciones. Ese mismo sueño puede ser compensatorio, puede tener varios tipos de símbolos. ¿Hay un momento, Jorge, de la vida en donde se tienen más pesadillas que en otro, o que se dejan de tener pesadillas,
¿O no tiene que ver con la edad ni con las etapas de la vida, sino con qué tiene que ver? No creo que tenga que ver con las etapas de la vida. Depende para mí de los traumas, más que nada de los traumas, de las situaciones no resueltas, ¿no es cierto? Y coincido mucho con lo que dice la psicoanalista. Con Gloria. Sí, totalmente. O sea, tengo el mismo punto de vista que ella, de que es un sueño fracasado, ¿no? Interrumpido sería. Interrumpido, sí. O sea que hay un monto de cuestión interna sin resolver, si uno, por ejemplo, demasiado grande. Si uno, por ejemplo, le pregunto, no sé, a los 4, está con una persona que está durmiendo y que está soñando y la vemos, porque a veces se puede sentir que la persona está en una pesadilla, totalmente, ¿no? Sí. Que te das cuenta que está sufriendo en ese sueño. ¿Es mejor despertarlo o dejarlo que transite? Porque uno tiende naturalmente a despertar, ¿no? Como decir, uy, tiene una pesadilla, despertate. ¿Qué hacemos en ese situación? Lo mejor, lo terapéutico es dejarlo que lo viva. Dejarlo. Claro. Y sobre todo los niños. A los niños, bueno, uno tiene que despertarlo. En cierta etapa evolutiva, 4 años, 5 años, puede haber una, no digo confusión psicótica, pero sí puede haber una confusión entre, sobre todo si el sueño es muy vívido, la pesadilla es muy vívida, puede haber una confusión, ¿no? El niño viene rápidamente a la cama de los padres a acostarse porque realmente siente de que había algo que lo estaba... Entonces, un error que podríamos cometer es decir, no, anda a dormir, anda a la cama otra vez, y no molestes. No, al contrario, hay que darle contención, pedirle que verbalice, en ese caso. O sea que si el niño se pasa a la cama de los papás es porque tuvo una pesadilla. No necesariamente. Pero digamos, a ver, un niño que pega un grito en la mitad de la noche con una pesadilla y va a la madre, en lugar de, digamos, decirle, seguí durmiendo, lo bueno es que el niño tenga la posibilidad de verbalizar, o sea, de decir qué es lo que ha soñado y no mandarlo a dormir inmediatamente con ese monte de angustia. O sea, interrumpir pesadillas no. Dejemos que cada uno viva. A lo mejor calculo que cuando un niño se despierta con una pesadilla y va corriendo a la cama de la mamá y del papá, es acompañar de nuevo a su cama al niño, hacerle compañía, contenerlo dentro de su lugar, porque si no después vienen otros problemas. Todas las noches va a decir que tiene una pesadilla para pasarse a la cama, de mamá, ¿no es para cierto? pasarse a la cama. Entonces hay que tratar de mantener todo como tiene que ser, ¿no? Y que él nos cuente, porque en lo que él soñó también está lo que le está pasando. Claro. Entonces es importante el hecho de que lo cuente. Tenemos una frase que quiero compartir con ustedes, más allá de los sueños, que tiene que ver con el dormir, o ustedes me dirán si tiene que ver con el dormir y con el soñar también, no sé. A ver, ahí está, dice, mientras dormimos es posible que nuestro cuerpo astral se desprenda del cuerpo físico y realicemos viajes astrales. ¿Qué es esto? Sí, bueno, hay que recordar que no fue ningún lama, por empezar, ¿no? Ese autor no salió de su pieza. Era un cartero. Así que eso es interesante, primero, la primera acotación. Segundo, bueno, habría que ver qué se entiende por viaje astral, por ¿qué se entiende por un viaje astral? Yo creo que el viaje astral, según los que lo teorizan, algunos lo diferencian de la lucidez onírica, del sueño lúcido, y otros no. Yo creo que es una lucidez onírica extrema. Ajá. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir lucidez onírica que extrema? Uno despierta dentro del sueño y se da cuenta que está soñando. O sea, es otro tipo de experiencia del recuerdo relatado del sueño común. O sea, no es esto que a veces pasa, que uno vive una situación que siente que ya pasó, no, que eso ya es vivió. déjà vu. Eso es déjà vu. Pero no es que la soñamos. No, Cuando pasa esa situación no es que la soñamos. No. Y a lo que se refiere Lotsan Rampa es el cordón de plata, el viajar a otros lugares, desprendiendo el espíritu del cuerpo. Eso es, o sea, cuando dormimos estamos ahí, estamos adentro del cuerpo nosotros. Y el sueño se da dentro de nuestra cabeza. O sea, comprobado, lo que podemos hablar, calculo, todo lo que hemos estudiado cada uno es lo que se puede comprobar científicamente. Yo no creo que se pueda comprobar, o sea, que hayan comprobado un viaje astral científicamente. Te puedo hablar de arquetipos, te puedo hablar de imágenes oníricas, te puedo decir que los arquetipos trabajan aún no interpretando los sueños, porque el sueño es curativo. O sea, cuando dormimos pero estamos en el lugar donde estamos durmiendo nuestro. Y en la cabeza, el sueño se da en la cabeza nuestra. Sí. ¿O en dónde? Cuando vos tenés un mal sueño y estás sudando cuando te despertás, ¿lo viviste o no lo viviste? Uno siente que sí.
Lo ¿Y viviste. entonces dónde Porque lo el vivimos? cerebro no diferencia entre la imaginación, el Bueno. sueño y lo que ocurre en la vigilia. No lo Eso diferencia. es fundamental lo que estás diciendo. Y es lo que te acabo de decir, ¿me entendés? O sea, la importancia de la El lucidez cerebro cree que onírica... siente que se está viviendo. Exacto. La importancia de la lucidez onírica en muchas culturas que le dan mucho desarrollo a la espiritualidad es que funciona como un motherboard de una computadora. Es una placa en donde se pueden ensamblar los otros componentes del desarrollo del mundo interno de la persona. ¿Me explico? Por eso hay un yoga del sueño, ¿no es cierto? O sea, es una práctica espiritual específica para desarrollar la lucidez. Hay muchas maneras de desarrollar la lucidez. Bueno, les propongo, ¿querías acotar algo de viaje astral? No. A ver, me parece que la experiencia, digamos, viaje astral es un término esotérico a lo que normalmente la gente llama experiencia fuera del cuerpo o experiencia extracorpórea. La experiencia sí es legítima. En cuanto a las teorías acerca de si realmente hay salida o es simplemente un fenómeno alucinatorio, sigue siendo un tema de debate. Pero sí es cierto de que hay personas que tienen la experiencia de salir de su cuerpo, ver su cuerpo tendido en la cama, etcétera. Ahora, lo que sí es claro es que hay una diferencia sustancial entre esta experiencia, que es, digamos, afecta al 20-15% de la población, y los sueños, que están mucho más distribuidos en el 80%, 70% de la población en general, ¿no? En realidad yo no consideraría una experiencia fuera del cuerpo o un viaje astral como una experiencia onírica, son claramente distintos. Yo comparto esto de que en realidad el sueño uno puede incluso hasta asimilarlo a la psicosis, en el sentido de que es la única experiencia de un neurótico en el que realmente alucina, ¿no? Bueno, y me imagino que debe estar cerca de lo que están diciendo, Gloria. Quiero que compartamos esto que tiene que ver con sueños premonitorios. ¿De dónde vienen los sueños? Los científicos aseguran que los crea nuestro cerebro. Pero, ¿qué pasa con aquellos que nos anuncian lo que pasará? ¿Cómo puede nuestra mente adelantarse a los hechos? Que lo que se llaman sueños premonitorios, que es lo que me voy a concentrar el día de hoy, es como romper las barreras del espacio, ¿verdad? Y entonces de esa manera todos, absolutamente todos, lo podemos lograr y hacer. ¿Qué quiere decir premonitorio? Obviamente estamos hablando de experiencias extraordinariamente reales. Quiere decir que las sentimos vívidas, son sueños cógnitos que además puedes oler, puedes sentir como que estás ahorita mismo como estamos tú y yo hablando. Puedes premonitorear lo que es la realidad. Los sueños premonitorios son un misterio para la humanidad. Muchas culturas los consideraban mensajes divinos. En la Biblia también aparecen. Sin embargo, las profecías no solo son un tema de la antigüedad, son más actuales de lo que uno piensa. Dicen que Abraham Lincoln soñó sobre su propia muerte. Había un cadáver en la Casa Blanca y cuando preguntó a quién velaban, le contestaron que al presidente. Días más tarde, sería asesinado. Adolf Hitler tuvo una profecía, pero esta le salvó la vida. Durante la Primera Guerra Mundial, se quedó dormido en una trinchera. Una pesadilla hizo que saliera sobresaltado del lugar. A los pocos segundos, cayó una bomba. Albert Einstein le debe su teoría de la relatividad a un sueño. Se vio a sí mismo deslizarse por un tobogán cósmico y lo asoció a viajar dentro del universo. Los sueños también inspiraron a algunos artistas. John Lennon escuchó la melodía de Imagine mientras dormía, y a Paul McCartney le pasó lo mismo, pero con la canción Yesterday. El tiempo no existe en lo que tiene que ver con profecía. El tiempo es un invento humano, por eso es tan difícil precisar el tiempo. Por ejemplo, los grandes profetas nunca han dicho tiempo. Nostradamus no ha dicho tiempo, los que dijo tiempo falló. ¿Son mensajes del más allá? ¿Nuestro cerebro se conecta con otras dimensiones? Las premoniciones son un misterio no resuelto. Solo sabemos que son sueños que se hacen realidad. Bueno, empezamos con la ronda.
¿cómo nos damos cuenta si lo que estamos soñando es una premonición? Bueno, yo quiero aclarar que me parece que lo de Lennon, McCartney son más sueños creativos, no sé si premonitorios, están ¿no? en otra categoría. Es sí, otra correcto. categoría, Sí, es un sí, sueño sí, creativo. Sí. Los premonitorios. El sueño ¿Cómo premonitorio... te das cuenta? Cuando se cumple. O sea que no hay nada dentro del sueño que nos pueda dar como dato que es premonitorio hasta que sucede. Hasta que sucede, sí, lamentablemente sí, porque dadas las características del sueño, en general hay en los Estados Unidos, en muchos países, y ahora en Internet, por ejemplo, los así llamados Premonitions Bureau, ¿no? O sea, son espacios, ahora virtuales, pero antes eran postales, ¿no? Sí. En donde la gente dejaba sus premoniciones. Por ejemplo, hubo un pico, por así llamarlo de alguna forma, de premoniciones previas al atentado del 9/11. Sí. Incluso se dice que antes del hundimiento del Titanic, bueno, han habido... Por supuesto, este tipo de premoniciones son bastante críticas, sobre todo porque, digamos, se confirman de alguna manera después de que el hecho ocurre y no pueden ser tenidas en cuenta. Pero han habido Pero hay que darle casos... bolilla, digo, por ejemplo, pregunto, si tengo que viajar mañana en avión y hoy a la noche sueño que el avión se cae, ¿qué hago? ¿Viajo o no viajo? Yo no viajaría. No. No. O sea, le das bolilla a ese sueño. Sí, totalmente. A pesar de que el viaje en avión es el más seguro. Rosana, ¿no viajas? No. Yo pensaría en el funcionamiento, en este tema de los premonitorios y la cuestión creativa. La cuestión creativa, claro. Con eso y el funcionamiento de la pineal, ¿no es cierto? El funcionamiento de la pineal, la glándula pineal, el llamado así, mal llamado tercer ojo, y el tema de cómo la pineal secreta dimetiltriptamina, la llamada la molécula espiritual. ¿Por qué? Todo eso es cierto, lo de Einstein, de la fórmula de relatividad en un sueño, y muchas cosas que nosotros ahora nos beneficiamos culturalmente han sido soñadas por maestros. Bueno, también hay que decir que uno puede estar proyectando determinado tipo de cosas. Por ejemplo, me pasó un caso de un muchacho que soñaba que corría en moto, que iba en moto y corría, chocaba y tenía un accidente. Entonces, bueno, en terapia lo charlamos, bueno, tenés que frenar con determinadas cosas, hay determinadas cosas que tenés que empezar a controlar en vos, que tenés que... Bueno, la cuestión es que él siguió hasta que no chocó. Claro, no paró. Y entonces terminó eso siendo no es premonitorio, que fue un pero sueño no era premonitorio, sino que proyectó lo no resuelto. Exacto, es otro tema. Le quiero saludar al doctor Alejandro Ferrero, del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. Gracias por venir, buenas noches. Vemos este informe de insomnio y después nos va a contar que es un mal que padece mucha gente en estos tiempos. Si dormir es una actividad vital del ser humano, ¿por qué a veces el cerebro se resiste a que descansemos? El estrés y la ansiedad son factores estrechamente relacionados con la forma más frecuente de insomnio, pero llegada la noche en donde no hay nada de qué ocuparse, y sobre todo cuando nos acostamos, vienen todos esos pensamientos, esas ideas, esas preocupaciones, esa falta de planeación o querer planear en el momento inadecuado, y esto lleva a un aumento en nuestro estado de alerta, con lo cual el tiempo para lograr dormir aumenta considerablemente. 1 de cada 4 argentinos sufre un trastorno del sueño, pero muy pocos consultan a un médico y esta desatención puede generar consecuencias muy graves: mala memoria, torpeza, mal humor, depresión. El insomnio llega a afectar hasta un 90% de la población a lo largo de nuestras vidas. Hay diferentes tipos de insomnio. Están aquellos que no logran conciliar el sueño cuando se van a la cama, aquellos otros que durante la noche se despiertan en repetidas ocasiones y aquellos otros que se despiertan de una manera inadecuada mucho antes de lo que querrían. La falta de sueño baja el rendimiento del ser humano. A la larga, su comportamiento pasa a ser igual al de un alcohólico. Para dormir mejor recomendamos... Bueno, no dormir es muy grave. Muy grave, sí, realmente, y coincido, más del 25% de las personas tienen problemas para dormir. ¿Y por qué?
Una causa muy importante, la causa psicológica, emocional, los problemas que aparecen durante la noche, ideas que emergen y nos interrumpen, esto lo han explicado bien y lo han recordado. También hay causas físicas, hay síndromes de piernas inquietas, hay 15-20% de la población que mientras duerme necesita mover las piernas, es como algo provoca un movimiento que no es voluntario, que no es en definitiva una vinculación a la ansiedad, a veces coincide, a veces no, o gente que sacude las piernas permanentemente, las parejas dicen me patea a cada rato, y el problema de esas personas es que los despierta, y cada sacudida les hace un micro despertar, que a lo mejor la persona no recuerda. ¿Y por qué pasa eso? No, es una falla que está probablemente vinculada al sistema extrapiramidal, tiene remotos parentescos con los problemas, no digo del Parkinson, pero cosas que andan por esa familia neurotransmisora. ¿Y con eso se nace? Sí, lo tienen a veces chicos, pero en general ocurre más en los adultos, 15-20% de la población. Por eso yo acá represento, por eso escuché con mucho interés, pero yo represento la neurología, el punto de vista un poco más biológico. Bueno, pero lo importante es cuántas horas hay que dormir por día. No menos de 8, no diría menos. yo. Hay variedad, digamos, hay personas que se arreglan con menos, pero en principio hay que dormir alrededor seguidas, de 8. no es duermo 4, duermo 4. No, por supuesto, no se acumula. La población está durmiendo más o menos 1 o 2 horas menos hoy en día que hace 100 y pico de años, entre otras cosas por la luz eléctrica. Antes se hacía de noche, se iban a dormir. Hoy en día se puede vivir y hacer actividades y trabajar. Hay un mundo de 24 horas en que la gente sigue conectada. Bueno, Alejandro, nada, nos tenemos que ir y la verdad que es una pena enorme porque a mí me quedan 1.000.000 de preguntas para todos en realidad y nada, espero que vamos a hacer una segunda parte. Por favor. Sueño parte 2 vamos a hacer, porque nos queda, bueno, estás viendo a Yusa, que la invitamos hoy, es una artista cubana, vive en la ciudad de La Plata, va y viene mucho, es como lo nuevo del mix entre jazz, soul, música cubana, es un poco de todo. A mí me gusta mucho y así que se nos dio la gana, le invitamos y Yusa vino. Así que nos vamos con Yusa. Chau, hasta el viernes. Bueno, 1000. Una corazonada que me llevas a la noche donde estabas tú, que has curado las heridas y rencores que venían